La misión de Dios, mi misión. Tras la caída, Adán y Eva sintieron miedo y vergüenza. Estuvieron escondidos y Dios fue en busca de ellos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesús a sus discípulos. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 3 de este cuarto trimestre del año 2023, el llamado de Dios a la misión. Durante estos días vamos a memorizar Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Cada día tómese un tiempo para memorizar este pasaje. Aquí está según la Nueva Versión Internacional. Tras el diluvio, Dios le dio una segunda oportunidad a la humanidad y les dio instrucciones específicas. Debían poblar la tierra, tal como se le dijo a Adán y a Eva. Debían multiplicarse y llenar la tierra. Dios nos hace un llamado ahora a nosotros, como lo hizo en el pasado, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés y con tantos otros profetas. Ahora Dios nos hace un llamado, y para entender el llamado de Dios a cada uno de nosotros, es necesario que entendamos en qué consiste el llamado, a quiénes llama Dios y de qué manera asiste Dios a las personas que ha llamado para cumplir la misión. Razones para rechazar la misión. Razones. Salir de nuestra zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Es el lugar agradable que nosotros hemos creado. Es el lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos felices y que por nada lo queremos cambiar. Esa es la zona de confort. Pero si nosotros queremos crecer, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Si nosotros queremos preparar un pueblo para la misión, necesitamos crear una zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? Hay quienes quieren ser dirigentes todo el tiempo. Les gusta ser dirigentes. Aunque no hagan mucho por la obra, pero les gusta ser, y todavía hay quienes que quieren ser cabezas, no parte del cuerpo. ¿Qué sucedió? En Génesis 11:4 encontramos nosotros el caso de la Torre de Babel. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Ellos no querían separarse, querían estar ahí juntos. Y la orden de llenar la tierra, bueno, más pudo el miedo que la misión, como suele suceder con muchos cristianos. Más puede el miedo que la misión. La orden de Dios era clara: llenad la tierra. Génesis 9:1. Pero los que sobrevivieron al diluvio tenían otros planes. ¿Qué planes tenían? Pues convertirse en una nación grande, en una nación poderosa, en una nación que llegue hasta los cielos, en una nación que desafíe
a Dios. Por lo tanto, no querían obedecer a Dios, no querían esparcirse sobre la tierra. ¿No? No se fiaban de la promesa de Dios, por ejemplo, lo del arco iris. No, mejor nos aseguramos. Confiaban en su propio esfuerzo de salvación. Era una torre que llegue, como dice el versículo 11, hasta el cielo, ¿no? Hasta el cielo. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Que querían alcanzar fama, reconocimiento. ¿Es desconocido todo esto para nosotros o nos es sumamente familiar? Lamentablemente no nos es desconocido. La orden de Jesús también es esa. Vayan, vayan y llenen la tierra. ¿Usted asiste a alguna iglesia donde hay 2 turnos? O incluso algunos tienen 3 turnos. ¿Por qué una iglesia tendría que tener 2 turnos o 3 turnos? ¿Por qué? ¿Por qué una iglesia tendría que tener 1000 miembros, 2000 miembros, 3000 miembros? Ya toda la zona donde está esa iglesia está evangelizada. ¿Hay congregaciones en toda la zona? ¿O también no nos gusta salir de nuestra zona de confort? ¿Eres de los predicadores que le gusta predicar para multitudes? Para 500, 1000 personas. Y si hay por ahí 5 personas, 2 personas. No, eso no es para mí. Recuerdo hace años ya atrás, estaba programado una campaña evangelística y era la primera noche, llegó el orador invitado, ¿no? Era un ministro, y ese día vinieron poca gente. Y lamentablemente él dijo, bueno, mejor encárguense ustedes, yo voy a ir a otro lugar. ¿Eres de las personas que les gustan las multitudes? Mira, la orden es llenen la tierra. Hay que ir formando congregaciones pequeñas. El propósito de los grupos pequeños es eso, ir convirtiéndose en nuevas congregaciones. No que en la iglesia existan grupos pequeños de 10, de 20 años, 30 años. No, ese no es el propósito. No hay que perder de vista el objetivo. No hay que perder de vista. No tengamos miedo de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Una iglesia bonita, bancas o sillas muy confortables, y salir a levantar una nueva congregación es empezar de cero. Pero esa es la misión. Los moradores de Babel estaban unidos en un propósito, ¿no? Habían creado su zona de confort y se sentían a gusto, pero no estaban de acuerdo con la orden de Dios de llenar la tierra, de vayan y prediquen a todo el mundo. No estaban de acuerdo. ¿Puedes estar inmerso en una zona de confort que te impida llevar adelante la misión de Dios? Primera pregunta que hay que responder. Primera pregunta que debemos respondernos cada uno de nosotros. El propósito de la misión. ¿Cuál es el propósito de la misión? Ser una bendición para el mundo entero. Ser canales de bendición. Hay muchas formas en las cuales podemos convertirnos en canales de bendición. Por ejemplo, podemos ser conciliadores. Por ejemplo, podemos ser personas que ayuden a solucionar problemas, conflictos.
Haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham, y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Los de Babel querían hacerse un nombre, querían ser famosos, a espaldas de Dios. Ahora a Abraham Dios le llama y le dice, te voy a hacer famoso, ¿no? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios también quiere que seamos famosos, porque Él ha dicho, quiero que seas cabeza, no cola, pero cumpliendo su palabra. Miren, veamos el plan de Dios. Dios tenía un plan específico para la humanidad, que es el plan de salvación. Hay un solo plan, como ya hemos visto en el estudio de la semana anterior. Dios prometió a Adán y a Eva y a la humanidad entera de paso que nos salvaría del pecado, enviaría la simiente. Esa fue la promesa de Dios. Para este propósito, específicamente, Dios llama a Abraham. En su simiente se cumpliría la promesa. Jacob, Isaac, David, Judá, todos ellos forman parte, ¿no?, de los descendientes de Abraham. Cuando llegó el tiempo, se anuncia primeramente el lugar del nacimiento del Salvador, Miqueas 5:2. Miren, Dios ha dejado claro lo siguiente: no hará Dios nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. No hace nada a escondidas. El nacimiento de Cristo estaba anunciado, ya se sabía dónde iba a nacer. Se indicó la fecha en que nacería. Miren, la segunda venida de Cristo no tenemos fecha, en la actualidad no tenemos fecha. Digo en la actualidad porque recuerden, no hará Dios nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y en el tiempo del fin se dice claramente en la Biblia que van a haber profetas. Dios no hace nada sin revelar a sus siervos los profetas. Y se anunció el nacimiento de Jesús, el ungimiento, su ministerio, su muerte en Daniel 9. Y finalmente, cuando llegó el tiempo, cuando llegó el cumplimiento del plan, nació, se encarnó. Mateo 1:21. Y le llamará su nombre, dice, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde Eva hasta Jesús, Dios escogió diversas personas para que cumplan la misión, para ser bendición de la humanidad, para que anuncien las buenas nuevas. Los ángeles le anuncian a los pastores, hoy traemos buenas nuevas, que ha nacido en la ciudad de Belén Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te invita a seguir siendo ese canal de bendición, proclamando el Evangelio, anunciando el Evangelio de paz, anunciando a Cristo, el crucificado, el resucitado, el sumo sacerdote que intercede por nosotros, a Cristo el abogado, a Cristo el juez, a Cristo que vendrá por segunda vez. El ejemplo de Abraham. Miren, tenemos el ejemplo de Abraham para entender cómo es que Dios conduce a su pueblo. En el libro Romanos 15 dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para darnos esperanza. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham y todos su séquito llegaron a tierra de Canaán. Llegaron. Pero hubo problemas en el transcurso del tiempo. Dios le asignó a Abraham una misión y un territorio para realizarla.
Abraham, muy obediente, llegó al lugar. Hizo caso. Génesis 12, 1 al 5. Luego, Abraham empieza a tener dificultades. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Un gran problema. Ahora, ¿qué hacemos? Abandonamos la misión para salvarnos. Creo que casi todos haríamos eso, a excepción de algunos. Y Abraham estuvo en el casi todos. Abraham descendió a Egipto. Siempre vamos a tener dificultades. Siempre. Nuestras expectativas no siempre se van a cumplir. O vamos a tener más problemas de lo que nosotros consideramos poder resistir. Entonces, Abraham dejó el territorio asignado por Dios y se fue a Egipto. Al fallar su fe, cometió más errores. Más errores. Y cuando nosotros cometemos un error, los errores se van sumando uno tras otro. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios utiliza medios, formas que nosotros menos imaginamos para hacernos volver a nuestra labor, a nuestra misión. Pacientemente Dios lo empujó a volver a Canaán. ¿Qué pasó? Se dice que Sara o Sarai era muy hermosa. El faraón la quiso tomar como su mujer. Dios intervino, castigó al faraón. El faraón tuvo miedo y le llenó de regalos a Sara, ¿no? Abraham se enriqueció aún más, pero tenían que irse, despedidos, ¿no? Versículo 19 dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Vete. Expulsado. Expulsado. Abraham también quería volver a la zona de confort. Abraham había salido de una ciudad muy próspera. Formaba parte de una familia próspera. Pero ahora, vete. No le había abandonado Dios. Dios seguía con Abraham. A pesar de sus fallos, a pesar de sus errores, Dios lo volvió a llamar, lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Y posteriormente le daría aún otras más. Porque ese es Dios, ¿no? Mire, lo que Dios hizo con Abraham es un ejemplo de lo que hace con nosotros. Dios te mandó a cumplir su misión. Tal vez falles o te equivoques en algún momento, pero Él es paciente y misericordioso. Te restaura y sigue contando contigo. ¿Has desistido de alguna misión? Porque es muy difícil. Hay que ponernos en la mano de Dios. Disculpen. Para poder ser perseverantes. Para poder perseverar. La labor del evangelismo es una labor de toda la vida. El compartir el mensaje por medio de las redes lo inicié entre el 2011 y 2012. No es fácil, hay muchos momentos en los cuales sentimos desanimarnos. Falta tiempo, falta recursos, porque se necesitan recursos. Pero seguimos aquí. El ejemplo de Abraham, el Dios de las segundas oportunidades. Ahora, pasa el tiempo, Cristo ya ascendió, cumplió con la promesa de enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha descendido
sobre su pueblo, los apóstoles, Pedro predica de tal forma con el poder del Espíritu Santo, más de 3.000 personas o 3.000 personas se bautizan en un día. El éxito estaba sonriendo a la iglesia. Tras su éxito en Jerusalén, la iglesia no parecía tener ninguna intención de extenderse más allá. Era su zona de confort. Hechos 8:1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En ocasiones, Dios permite que lleguen los crisoles a nuestra vida para ir, para salir, para cumplir con nuestra misión. Se vino una persecución y terrible. Incluso muchos murieron. Esteban fue apedreado. Pero los caminos de Dios no son tan sencillos de entender. Lo que necesitamos es tener fe, creer, porque Él quiere una cosa: tu salvación y mi salvación. La salvación del mundo entero. Y nos ha llamado para ser sus instrumentos. Y a causa de la persecución, dice el libro de Hechos, capítulo 1, fueron esparcidos, ¿no? Fueron esparcidos, llegaron a las regiones de Judea, de Samaria y otros lugares. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, los judíos estaban diseminados por los diversos lugares del imperio, ¿no? El mundo conocido. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para hacerte recapacitar y para que salgas a cumplir tu misión? A veces vienen crisoles que nosotros consideramos como castigos, pero míralo por el lado de: ¿será que Dios quiere que hagas algo? ¿Será que Dios quiere que salgas a cumplir tu misión? Como dice 2 de Timoteo 4, 1 al 5, haz obra de evangelista, cumple tu misión. Pedro mismo creía que era una abominación hablarles a los gentiles del evangelio, así que Dios tuvo que hacer un milagro en él. Hechos 10:28, ¿recuerdan ustedes? Los animales inmundos descendiendo, y Dios le dice: levántate, mata y come. Y Pedro se pone a discutir. Y Dios le dice: lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Pero se está refiriendo a las personas. No se está refiriendo a comer propiamente, como algunos que les gusta comer de todo, toman este pasaje. Como Pedro, en ocasiones tendremos que dejar a un lado nuestra comodidad o nuestros sentimientos y opiniones personales para poder cumplir correctamente la misión que Dios nos ha asignado. ¿Qué lugares hay en la zona donde tú congregas? ¿Qué lugares hay donde se necesita levantar una congregación? ¿Qué lugares? Piensa en eso. Necesitamos salir de nuestra zona de confort. ¿Y por dónde empezar? Empezar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy en día hay personas que viajan 1 hora, incluso más de 1 hora, para congregar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes empezar a cumplir tu misión donde estás? Me seréis testigos, dice Hechos 1:8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué viajar? ¿Por qué movilizarse de un distrito a otro para asistir a una congregación? ¿Por qué? ¿No quieres dejar tu zona de confort? ¿No quieres dejar a los amigos? A los amigos puedes escribirlos, pueden reunirse un día para conversar, servirse algo, tomarse un jugo, pero congregar empieza por donde estás. La comisión
o la misión consiste en ser testigos de Jesús, contar lo que Él ha hecho por nosotros en el lugar donde estás. En el lugar donde estás. Hechos 1:8 nos da pautas. En primer lugar, empezando por mi zona de confort, mi casa, mi familia, mis amigos. Luego, ampliemos la zona y vamos a otras personas con quienes no tenemos tanta confianza, como Judea, incluso con los que nos caen mal, ¿no? Como los samaritanos. Según vayamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos ser llamados a cruzar fronteras físicas, culturales, étnicas, el límite hasta lo último de la tierra. Recuerdo en una ocasión en la cual una persona decía: yo no puedo predicar, pero Dios me ha bendecido. Con mis recursos voy a predicar. Voy a dar facilidades, y le dio facilidades a un hermano que le gustaba evangelizar, y se fue a abrir un territorio, y él cubría sus gastos. Dios nos ha dado muchas bendiciones, muchos dones, pero hay que empezar a formar parte de la gran misión, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene una razón de ser. Cada verdadero creyente, con la ayuda de Dios, puede ver dónde está el trabajo que debe realizarse. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, se hace omnipotente y el obrero puede crear oportunidades. Si estáis dispuestos a trabajar con sinceridad, se abrirán caminos delante de vosotros para el cumplimiento de esta obra. Apoyaos en el brazo divino en busca de sabiduría, fortaleza y habilidad para hacer la obra que Dios os ha dado. Apoyaos. Tenemos una misión que cumplir. Hay un desafío. Recuerda que tenemos desafíos semanales. Identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales. Es una forma, no es que lo hagas necesariamente, pero tú tienes que ir buscando dónde servir. Pero sí una cosa, hay una obra que tienes que hacer. Tienes un ministerio, tienes una obra de evangelista que hacer. El Señor ha puesto dones en ti. El Señor ha puesto recursos en ti. El Señor te ha entregado de medios y sobre todo ha prometido darnos su poder. Él nos ha dado el ejemplo. Él salió, dejó la comodidad de la corte celestial para venir a vivir a esta tierra y morir como el peor de los criminales, con tal de salvarte a ti y a mí. El llamado de Dios a la misión. ¿Qué le responderás? Que Dios te bendiga. Amén.